lengua y cultura guaraní en su 30º aniversario por su destacada labor en la promoción y enseñanza y la difusión de la lengua y la cultura guaraní. Esto fue aprobado el 29 de octubre de 2015 por esta honorable Cámara. El Ateneo de la Lengua y la Cultura Guaraní es una institución de educación superior con autonomía y rango universitario, encargada de cultivar y difundir la lengua y cultura guaraní, e igualmente ha sido declarada de interés cultural educativo por el Viceministerio de Cultura del Ministerio de Educación. El Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní desarrolla cursos de lengua guaraní y actividades de promoción cultural en 100 distritos o municipios del Paraguay, de los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caguazú, Azapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Ayes y Boquerón. Asimismo tiene en las regiones en la Argentina, como Buenos Aires, Rosario, Entre Ríos, Corrientes, Bellavista, Itatí, Ituzaingó, Posadas, Garupa, Jujuy y Salta, en Brasil en San Pablo y Foz de Iguazú, en España, Barcelona, en Estados Unidos, en Washington, D.C. y en Italia, en la comunidad de Bari. Durante muchos años ha sido propulsor con otras organizaciones para que la lengua guaraní sea incorporada como materia de enseñanza en la currícula de colegios y escuelas. Concretamente, desde el año 1994, esto ha sido aceptado y forma parte de la currícula nacional en el Paraguay. Desde el año 88 hasta diciembre del 2012, formó más de 24.400 profesores de lengua guaraní, 3.500 licenciados en lengua guaraní, 150 magíster en lengua y cultura guaraní, 60 doctores en lengua guaraní, 140 licenciados en antropología cultural guaraní y paraguaya, y 53 especialistas en terminología guaraní que trabajan en múltiples colegios e instituciones de formación docente en todos los niveles de educación. Ha formado también más de 85.000 personas docentes en su mayoría con el conocimiento de la lectoescritura guaraní mediante el curso básico de lengua guaraní y ha capacitado a casi 250.000 personas de toda la República a través de conferencias, jornadas, talleres y seminarios. El Ateneo de Lengua Guaraní tiene varias acciones en promoción de la lengua. En la Convención Nacional Constituyente, en el año 92, hizo una solicitud para oficializar la lengua guaraní para la implementación de la educación bilingüe en el Paraguay y la creación del Ministerio de Cultura. Hoy esta institución cumple 30 años y para la entrega de esta mención de honor de parte del Parlamento sería una omisión terrible no colocar al profesor licenciado David Galeano Olivera en este espacio, rindiéndole homenaje a su trabajo, a su trayectoria y a su dedicación. El doctor Galeano es un símbolo, es una persona que ha dedicado su vida entera a la lengua guaraní y a esta institución en particular. Sus alumnos, sus compañeros de docencia, de trabajo, lo reconocen como una persona íntegra, como una persona de gran dedicación y que tiene su corazón puesta para la lengua guaraní. Para él, nuestro homenaje a través suyo a todos los integrantes de esta institución y desearles que vivan 100 años más, que cumplan 100 años más en favor de la lengua guaraní, que es tal vez el símbolo más
importante que destaca nuestra identidad cultural y de la cual no podemos nunca dejar de lado, y es por eso que este reconocimiento que hoy entregamos es un acto de justicia para esta entidad tan prestigiosa y que hoy va a ser entregada en manos del profesor Galeano y a través de ellos a todos sus representantes. Muchas gracias.